Adonai les bendiga, amados hermanos. Quiero hablarle de esta palabra que está en el libro de Deuteronomio, donde Moisés le dice al pueblo que profeta le levantaría Elohim como él y que a él tenían que escuchar. Entonces el pueblo debía estar atento a alguien que iba a traer palabra de Adonai y que a la vez se lo iba a decir para entender que tenían que escuchar a esa palabra que portaba Yeshua y que hoy debemos escuchar porque la palabra nos dice que en otro tiempo Él habló por medio de los profetas, pero hoy nos habla por medio del Hijo. Y había una razón, estaba ahí profetizado, pero yo quiero primero, antes de ir al texto de Deuteronomio, quiero leerle lo que dice Hechos en el capítulo 3, y voy a leer del verso 18 en adelante. Dice: pero Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Escuchen esto: por boca de todos. O sea, todos los profetas hablaron de Yeshua. Y dice que su Mashiach, su Mesías, había de padecer. Así que arrepentíos, convertíos, o sea, regrésense a su Elohim, porque la palabra se cumplió tal cual lo anunció Elohim. Él le dijo que él sabía lo que iban a hacer, pues él lo sabe todo. Y sabía que su pueblo pues iba a transgredir su pacto como hasta el día de hoy, lo cual es lo que trae los juicios. Entonces dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. La palabra dice: ¿quién como tú, que borra y perdona la iniquidad, el pecado de tu pueblo? Porque Él cumplirá la verdad, la fidelidad que Él juró a nuestros padres. Entonces, dice: para que vengan esos tiempos de reposo, de refrigerio, llegue ese tiempo que esperamos y que Él envíe a nuestro Mesías, a Yeshua, que fue os antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. La restauración de todas las cosas, y es el tiempo que estamos viviendo hoy, antes de la venida de Yeshua y de que Él sea enviado de nuevo por nosotros. Entonces dice el verso 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Elohim, Adonai, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. No solamente que lo profetizó, sino que también cuando Yeshua vino a la tierra, que Él desciende, viene, se humilla, el cielo se abre y el mismo Elohim dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo me deleito, me complazco, me agrada, el que descendió a hacer la voluntad del Padre, y dijo: a Él oiréis, a Él presten atención, escuchen, porque es mi palabra lo que Él está hablando. Y vamos a ver, porque claro, el Padre nos está hablando por medio de Él. Entonces, dice en el verso 22 de que a Él oiréis todo lo que les hable, y el verso 23 dice: y toda alma que no oiga, que no escuche, que no preste atención a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y vamos a ver que en Deuteronomio dice que le va a pedir cuenta. Entonces aquí está hablando de, porque yo decía, ¿qué es pedir cuenta? Es como que nos vamos a ver cara a cara. Y fíjense que aquí dice
desarraigar. Eso significa sacarte de raíz. Y dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Elohim, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese. Fíjense, envió a Yeshua, lo envía para bendecirnos. Él es la simiente prometida en la cual seremos benditos todas las familias de la tierra. Y dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Las Escrituras dicen que todos hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Adonai, que no hay uno que no haya pecado. O sea, que todos en desobediencia para Él tener compasión, piedad de todos. O sea, todos. Israel completo, su pueblo entero, Judá e Israel, las naciones, todos hemos pecado. Y todos tenemos que convertirnos y arrepentirnos y vivir una vida constantemente en esa limpieza, purificación, el que santo santifíquese aún más. Esto es algo diario. Ahora, vamos a ir al texto que está en Deuteronomio, en el capítulo 18, y le voy a leer desde el verso 15 al 22. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Adonai, a él oiréis. La misma palabra que leímos, ¿verdad? Luego dice, verso 16, aquí es que me llama la atención, que quiero que presten atención aquí. Dice, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, o sea, eso lo encontramos en Éxodo 19, cuando el pueblo, ante el estremecimiento, porque él desciende en voz de fuego y temblaba y bueno, y todo esto, y el pueblo estaba escuchando esta voz y tenía miedo de morir, porque imagínense, ante la presencia de Adonai. Y ahí es que él le dice de que no querían oír la voz. Dice, no vuelva yo a oír la voz de Adonai, de mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces, tuvieron temor de enfrentarse a este gran fuego para no morir. Entonces le dice, háblame, que habla a través de ti, Moisés. Pero como Moisés, pues, iba a morir, él promete ahí que le iba a levantar. Y estaba hablando de Yeshua, quien el Padre habla a través de él. Cuando Yeshua viene, él dijo estas palabras de que él fue enviado, que las palabras no eran de él, que era del Padre que lo envió, lo cual le voy a leer. Pero fíjense cómo en ese tiempo, o sea, todos tenían que conocer esto, de que esta palabra que está en Deuteronomio, que era leída y enseñada, avisaba de que se iba a levantar un profeta como Moisés y que deberían estar pendientes de que viniera alguien con esa palabra con autoridad y que aparte de eso las obras que hacía Yeshua. En Deuteronomio, en el capítulo 34, y esto, fíjense que lo leen los judíos, está aquí, recuerden, está en la Torá, tenía que leerse, dice en el verso 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Adonai cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Adonai le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles
que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, cuando Yeshua viene, que esa palabra de que voy a levantar uno, a él tiene que escuchar, que viene con prodigios, señales, con hechos poderosos, donde él le dice, si no creen en mi palabra, al menos miren las obras, o sea, las cosas que Yeshua hizo, los milagros. Vamos a ver lo que dice Hebreo capítulo 3. En el verso 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa él que la hizo. O sea, está hablando de Yeshua, que tiene mayor honra, porque él es el dueño de la casa. Y como dice aquí, el que la hizo. Sin embargo, Moisés dice, verso 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Elohim. O sea, Moisés servía en la casa. Yeshua tiene mayor honra porque él es el dueño y el que hizo la casa. Él es el rey. Moisés es su siervo. Entonces, fíjense cómo ya le anunciaba de que se iba a levantar un profeta que iba a hacer señales, que iba a hablar con autoridad, que iba a hablar mis palabras, a lo cual cuando Yeshua viene, pues él le habló esto. Y vamos a ver algunos puntos en Juan, en el capítulo 12. Vamos a leer del verso 44 en adelante, donde dice que las palabras de Yeshua van a juzgar a los hombres porque las rechazaron. Cuando él le dijo, a él escucha, porque si no, serás desarraigado. Y que fue el mismo pueblo que lo pidió. No hable, Elohim, con este gran fuego que vamos a morir. Entonces vamos a hacer lo que tú digas, Moisés. Moisés va a morir, pero fíjate, le va a levantar un profeta de entre el pueblo. A él tienen que escuchar porque yo lo envío, mi nombre está en él. Si no, le voy a pedir cuenta. Entonces, en el verso 44, en adelante de Juan 12, dice, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, no las abraza en su corazón, no las atesora para hacerlas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, si no escuchan, serán desarraigados, porque fue el Padre que lo envió, y Yeshua no habla por su propia cuenta. Él habla lo que el Padre le da a hablar, y el que rechaza a Yeshua rechaza al Padre. Verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En el capítulo 14, en el verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, el Padre mora en Yeshua. El Padre que hace la obra, su Espíritu que lo hace todo. Entonces, en el verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre en mí, así como cuando estamos unidos en Yeshua y hace morada con nosotros, somos uno con Él. Y dice, de otra manera, creedme por las mismas obras que hago. O sea,
Fíjense que hablamos del poder, de las obras que hizo Moisés. Y Yeshua es más grande, es mayor. Hizo obras, habló de parte del Padre. Y bueno, todo aquí en este capítulo 14, pues habla de eso, donde el verso 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yeshua constantemente hablaba que el Padre lo envió. Y saben que enviado es mensajero, es también la palabra profeta, y también pues el Mashiach, el ungido, enviado de parte del Padre, o sea, un embajador. Entonces, yo quiero terminar estos versos de Deuteronomio para que vean lo que es un verdadero profeta y lo que es un falso profeta, porque lo dice aquí en el texto. Si Yeshua era un falso profeta, como por ahí señalan, entonces lo que él dijo no se hubiese cumplido. Y por darle un ejemplo, él habló de la destrucción del templo y así mismo pasó. Él dijo que iba a resucitar y así mismo pasó. Y todas las cosas que él habló, todo ocurrió tal cual. Todo se cumplió. Entonces, el que quiera negar esto es porque se ha dejado engañar del enemigo con falsas doctrinas, porque no le conoce y porque no le ha amanecido la luz. Entonces vamos a ver, porque Yeshua lo que él habló se cumplió. Y las obras y los milagros que hizo fueron, o sea, hubo miles de testigos que lo vieron, incluso era perseguido, le tenían envidia por eso. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí en el verso 19, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, que Yeshua hablare en mi nombre. Yeshua viene en el nombre del Padre. Yohei Bahei, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a desarraigar, yo le voy a pedir cuenta. Entonces, en el verso 20 al 22, aquí empieza a hablar de lo que sería un falso profeta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? O sea, ¿cómo sabremos si es un falso profeta o es un verdadero que él envió y puso las palabras en él? Verso 22. Si el profeta hablare en nombre de Adonai, de Yohei Bahei, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Adonai no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, tenemos que tener temor de Yeshua porque, miren, todo lo que dijo Yeshua se cumplió. Cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra, se cumplió. Cuando dijo que iba a resucitar al tercer día, se cumplió. Por citarle cuántas cosas, y que hay evidencia de todo esto, y que hay testigos. Porque si alguien dijera, bueno, no lo vimos resucitar, vamos a suponer, ¿verdad? Pero él habló de la destrucción del templo y se cumplió, ¿verdad? Entonces eso todos lo saben, que en el año 70 entró Tito, que destruyó, y él lo dijo, incluso fue acusado por decir eso. Y cuántas otras cosas, Yeshua, todo lo que habló es la verdad, porque Él es la verdad, Él es la resurrección, Él es la vida, y el Padre lo envió. El que no lo escuche y le obedezca y no tenga temor de Él, entonces dice que será desarraigado de raíz. Y déjeme decirle una cosa, cuando él dice que lo desarraiga de raíz, está hablando de descendencia. O sea, arrastraría aún una persona a sus propios hijos. O sea, hasta su familia pudiera caer en este juicio. No siempre, esto no ocurre siempre. Hay veces que hay padres que no quieren nada, pero hay hijos que se levantan y que sí buscan y se entregan. Pero aquellos que deberían pues llevar a los hijos por la verdad, instruirlos en la verdad, en la Torá, en la ley, ¿verdad? Hablarle de la verdad. Si rechazan las palabras del enviado, del Mashiach,
de Israel estarían corriendo el riesgo, ¿verdad?, de llevar a su familia por este camino de perdición. Entonces, amados, escuchemos las palabras de Yeshua, las que Él quiere poner en nuestro corazón. Amén.